es neurocientífico que trabaja como profesor investigador en la Escuela de Psicología de la Universidad de Monterrey. Es director del Laboratorio Cognición Humana y Estudios del Cerebro y cuenta en su haber numerosas investigaciones publicadas en las revistas científicas más importantes en su área. Destaca la publicación de su libro Digital Behavior, Evidence-Based Digital Design, en la prestigiosa editorial Cambridge University Press. Además, también es miembro del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial y Transformación Digital de la UDEM y realiza trabajo para la industria tecnológica, incluyendo empresas del Nasdaq. Ahora me permito dejar la palabra a Humberto para que nos comparta todas sus experiencias y hallazgos como investigador. Adelante, Humberto. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Carmen. Y la verdad que un auténtico honor, ¿no? De que me hayáis elegido a mí como el que inicia, ¿no? Pues toda esta aventura. Además, me encanta el nombre, ¿no? Conciencia, que es mi tema de la tesis doctoral, que ahora explicaré un poquito, que entonces que es conciencia o science, ¿no? Pero mi tema es consciousness, ¿no? Entonces, pues un juego de palabras que me parece muy acertado. Y nada, yo pues me gustaría hablar un poco de mi trayectoria, ¿no? Porque soy como un psicólogo reconvertido a algo nuevo, ¿no? Hay compañeras mías que me dicen de que me lo he inventado casi, ¿no? Que es un arquitecto de sistemas cognitivos para programas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como alguien de la neurociencia, del estudio de la conciencia, ¿no? Pues puede llegar a este mundillo, ¿no? Y no solamente a través de la investigación, que estoy empezando a hacer investigación, sino a través del desarrollo de productos, incluso para la industria tecnológica pesada, ¿no? Como una empresa del Nasdaq, ¿no? Que ahora más adelante mostraré. Y lo otro también, que me gusta siempre, puedes decir mucho en mis clases, de que hay que romper clichés, ¿ok? El científico, el profesor, no creo yo que sea el que muestra en las series, ¿no? Es decir, los caminos que te llevan a ser científico, los caminos que te llevan a ser profesor, los caminos que te llevan en la vida, pues son caminos, ¿ok? No hay como una predisposición a, no, este camino, si haces todo esto, hombre, sí, claro, tienes que hacer una serie de cosas, pero tu personalidad y tu forma de ser y tu forma de llevar tu vida no tiene por qué reñir con conseguir, pues, ciertos hitos profesionales, ¿no? Entonces, para los que me conozcan un poquito más de cerca, alejado de todo este mundo, un poquito más de conferencias y todo, pues saben mis particularidades en la personalidad. Soy una persona que me gusta muchísimo hacer bromas, rozo muchas veces los límites de la broma, ¿no? Pero siempre lo hago con buen corazón. Entonces, pues muchas veces me ven como el científico atípico, ¿vale? Y eso es una de las cosas que también quiero romper el cliché, no los científicos tenemos que ser típicos. Puede haber científico atípico, puede abogado atípico, puede haber mesero atípico, puede haber cualquier persona atípica, ¿no? Y una cosa es la personalidad y otra cosa es pues la profesionalidad, ¿ok? Entonces yo siempre abogo por en el trabajo una buena profesionalidad y luego pues cada uno en las cantinas que sea como quiera, ¿no? Pero en el trabajo pues siempre con respeto y con profesionalidad. Entonces voy a compartir un poquito de mi experiencia, ¿ok? He hecho una humilde presentación y es un recorrido rápido de cómo yo, un simple psicólogo, que ni sabía mucho de lo que era la psicología y tal, pues ahora mismo pues estoy pues bien posicionado dentro de, se puede estar mejor, ¿no? Pero bueno, no me quejo dentro de lo que es el mundo científico, académico, incluso de negocios, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito de mi trayectoria, hablo de mi etapa de México y México, ¿ok? Voy a dividir estas dos etapas. Yo de formación, para que lo tengamos claro desde el principio, hablaré, soy de España. Yo sé que muchos habéis pensado de que puedo ser de Saltillo. No, lo parezco, pero soy de España, llevo 10 años o 10 humildes años aquí, súper feliz de la vida, me encanta México, estoy estudiando para la naturalización y de verdad amo a este país, creo que se le reconoce bastante poco, ¿vale? Para todo lo que se le podría reconocer, una gran potencia, ¿ok? Pero me crié en España, nací en España, en Sevilla, y soy licenciado de Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.
Tengo un doctorado en psicología clínica. ¿Por qué psicología clínica? Porque no había neuropsicología. Yo soy neuropsicólogo. Para si alguien no sabe lo que es ser neuropsicólogo, es la persona o el profesional que estudia la actividad cerebral para explicar la conducta de un individuo, ¿vale? Y a mí me gusta decir que somos la parte más, que estudia la parte más maravillosa de la vida, cómo una mera actividad cerebral se convierte en una experiencia subjetiva, en una conducta, ¿no? Y sobre todo es útil porque las personas cuando tienen un daño cerebral, un daño puede ser por un traumatismo, por un accidente cerebrovascular, nosotros somos quienes rehabilitamos. De alguna manera tenemos que volver a esa persona a reconstruir su sistema cerebral, su sistema cognitivo, para volverlo a reintroducir con dignidad a la vida diaria. Con dignidad quiere decir con autonomía e independencia. ¿Ok? Pero la neuropsicología está saliendo de ese mundo. Entender cómo funciona el cerebro nos ayuda a entender cómo puede funcionar una inteligencia artificial. Porque esto es una cosa que se dice, los ingenieros de inteligencia artificial juegan un poco a ser dioses. Están intentando replicar lo que es la cognición humana, pero en circuitos. Pero aquí hay muchas preguntas. ¿Es la mejor forma de pensar la cognición humana? Porque es lo que estamos imitando, ¿vale? Pero bueno, ahora hablaré un poquito de esto. Luego hice el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Mi director principal era de la Facultad de Medicina. Yo soy la parte más médica dentro de la psicología. He trabajado, ahora lo diré, he trabajado en hospitales y en distintos sitios. Y tengo dos maestrías, dos másters, ¿no? Como se dicen en España. Una maestría en cerebro y conducta y una maestría en neuropsicología clínica. ¿Ok? La maestría de cerebro, las dos en la Universidad de Sevilla, y la de cerebro y conducta me permitió saltar al doctorado, y la de neuropsicología clínica pues me permitió atender a pacientes, ¿no? Porque yo al principio iba a atender pacientes. Entonces, rápidamente, he hecho aquí como un poco pues mi trayectoria, por si a alguien le puede servir de inspiración o para conocer, ¿no? Que los caminos pueden ser muy variados. Empecé en Sevilla. En Sevilla trabajé, terminé la carrera, me volví a casa y trabajé en el Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral, de Crecer, un centro increíble que da rehabilitación multidisciplinar. Y yo empecé pues tratando a pacientes y me río porque me gusta decir que me pusieron a los pacientes más difíciles. De verdad, los más difíciles de rehabilitar son un tipo especial de pacientes, mutismo cinético, y sobre todo era uno de mutismo cinético. Era un profesional, un piloto que trabajaba en Argelia llevando a los profesionales de los pozos de petróleo a los pozos de petróleo, y era un buscador de sensaciones, ¿no? Se conoce dentro de la psicología. Y se tiró en paracaídas y le gustaba mucho sentir la adrenalina, saltó muy tarde el paracaídas y se golpeó contra el suelo y tuvo un daño que se llama mutismo cinético, que no tiene reactividad, ¿vale? Un trastorno de conciencia que apenas tiene reactividad con el entorno. Entonces a mí, y soy honesto, ¿vale? Aquí el cuento viene de ser honesto, me desesperó un poco, en el sentido de, por mucho que tú hicieses trabajo, pues no ves avances, ¿ok? Entonces yo como que pregunté, ¿no? De, oye, sí me gusta lo clínico, porque luego tuve otros pacientes que y muy bien, pero me gustaría explorar otra vía que fue la investigación, ¿vale? Y ahí fui a parar al Hospital Virgen del Rocío, segundo hospital más grande de España, es público y la verdad que es una maravilla pues, de hospital. Ahí fui a parar, a ver un segundo, aquí, bueno. Cuento un poquito antes mis investigaciones, ¿ok? En el Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral atendía a pacientes también con trastornos de conciencia, estado de mínima conciencia, estado vegetativo. Le ponía un escáner, un EEG, se llama, una electroencefalografía aquí en la cabeza, y íbamos realizando diferentes investigaciones. Era un propósito clínico, pero a través de los datos recogidos para la clínica, retrospectivamente hacíamos investigación. Esta investigación, bueno, se llama sincronización. Era investigación sobre qué permite a la persona tener conciencia. Y este es otro punto interesante, porque yo me metí a estudiar la conciencia porque yo quería saber dónde estaba el alma, ¿vale? Yo cuando era joven y psicólogo insensato, ¿no? Quería un poco así, un poco hippie, las energías y todo eso, y digo, bueno, el alma, ¿dónde está? Y yo pensaba que tenía que estar en el cerebro y que tenía que ser la conciencia, y por eso me metí a estudiar la conciencia. Y siempre, pues, y por eso
trataba pacientes de trastornos de conciencia, gente que había perdido la conciencia y la intentaba, mediante rehabilitación, yo le intentaba que la recuperasen y veía qué había pasado en el cerebro. Como, como final, si yo siempre digo que que si el alma existe en el cerebro, no está, porque todo lo que hay en el cerebro se puede explicar perfectamente. ¿Ok? Entonces, hicimos diferentes investigaciones con pacientes con daño cerebral, con trastornos de conciencia. Esta es una donde analizamos a todos los pacientes que pasaron por el centro, nos dimos cuenta que la corteza prefrontal y el cerebro posterior tenían que sincronizarse en la onda beta, ¿no? No quiero entrar en detalles técnicos, pero son pequeños detalles que empiezas a entender cómo funciona la conciencia. Este es un caso de recuperación de conciencia fabuloso, donde lo que hallamos aquí lo vimos todavía más, ¿no? Es decir, lo importante de recuperar la conciencia es que esta conexión entre lo frontal y lo posterior, un segundo, entre lo frontal y lo posterior conectaran y conectaran con el eje posterior anterior, ¿vale? Y luego, pues, diferentes investigaciones con datos clínicos, ¿no? Este es uno que es, antes empiece el paciente la investigación o la rehabilitación, mejor funciona, ¿no? O mejores resultados tiene, ¿vale? Esto es con todos los datos de los pacientes que teníamos. Luego, más casos. A ver, un segundo. Vale, sí, este es el mismo caso del paciente que se recuperó. Y este otro caso, que esto ya eran mis primeras investigaciones de neuropsicología básica. Una ciencia básica significa entrar en las bases de cualquier rama de la ciencia. Por ejemplo, en la farmacología no todo el mundo empieza con un medicamento, se empieza con el estudio de una molécula. Eso es investigación básica. Pero esa molécula, cuando se descubre que tiene un efecto, va escalando hasta la aplicación o ciencia aplicada, que es el fármaco, ¿vale? Que eso es lo famoso. La ciencia básica en el COVID es el estudio de la vacuna RN mensajero, pero lo aplicado son las vacunas, ¿vale? Pero alguien tuvo que estudiar con el ARN mensajero. Lo que no sabe la gente, que la gente dice, uy, qué rápido ha sido, todo esto estaba manipulado. No, no, es que ya había mucho avanzado con el ARN mensajero, que es lo que no sabe por el gran público, ¿vale? Pero aquí empecé a hacer lo mismo y empecé a ver cómo la memoria de trabajo, una capacidad cognitiva especial, pues se relacionaba con la intensidad con la que se conectaba la corteza prefrontal. Luego pasé al Hospital Virgen del Rocío. Creo que fue una etapa bastante importante dentro de mi carrera, porque al principio, bueno, manejarme con médicos, entonces, ahora la relación es mejor, pero yo sí me acuerdo que hace 20 años, pues un psicólogo no era bien visto en una unidad de cuidados intensivos, de traumatología, es decir, que hace un psicólogo aquí. Y os cuento una pequeña anécdota yo estaba el primer día, yo llegué como, pues, un poco así, ¿eh? ¿Qué pasa, no? Era como muy echado para adelante, ¿no? Se dice en España. Y le dije a un médico, uy, pues estaba viendo como un TAC, y digo, no, pues te va a salir con afasia, hemiparesia, tal, y dejó que acabase, y cuando terminé de hablar, me dijo, a mí lo único que me importa es salvarle la vida. Quitó el TAC y se fue, ¿no? Y yo ahí le dije, Humberto, aquí o te pones al nivel o te pones al nivel, ¿no? No podía, estás con médico, estás en un sitio que es donde vamos, llegaban los pacientes con traumatismo y yo veía recién llegado en la camilla, ¿vale? Entonces, pues me sirvió mucho para estudiar. ¿Qué estudié ahí? A ver, estudié el infrascáner, que es una herramienta, que ahora lo voy a contar, pero que es para detectar hematomas intracerebrales. Y también estudié en una cirugía, entraba todos los días, ahora lo voy a explicar, ¿no? Pero entraba todos los días en una cirugía de cáncer de colon. Entonces yo todos los días veía cómo le abrían la barriga y ¿qué hacía yo? Le colocaba aquí, se llama espectroscopía funcional por rayos cuasi infrarrojos. ¿Ok? Le colocaba esto para ver cómo la corteza prefrontal, donde yo era experto, se apagaba y se encendía. Y esa era la clave de la recuperación de la conciencia. Pero aparte de ese tema, esto me sirvió mucho porque era una investigación con la Universidad de Drexel de Filadelfia, de Estados Unidos, con el Departamento de Ingeniería Biomédica, que había sido financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entonces yo ahí estaba con todo lo grande, estaba con el director del hospital, estaba con el director del Drexel University, estaba con muchos directores. Y yo, ¿vale? Por eso en esta investigación, aunque yo la llevé entera, pues aparezco en este lugar, ¿ok?
Y era bastante importante porque era la guerra de Afganistán. Y, y de verdad, cuando una bomba explota, el soldado, el cerebro le rebota dentro y se genera pequeño sangrado. Entonces yo estaba diseñando, participando en la investigación de validación de esa máquina, en la UCI, ¿no? En la UCI y en observación. ¿Qué es lo que pasa? Que me fue, está mal que lo diga, pero me fue bastante bien que empecé a tener mucho contacto con los ingenieros. Y yo le daba como consejitos a los ingenieros, oye, me está fallando. Y ya gustó tanto también que, lo digo, me propusieron distribuir el infrascáner en España, a mí, con 23 años. Pero estaba yo a otra cosa. Yo estaba ahí como avanzando en la vida. Por eso digo que no era típico. Pues rechacé algunas cosas, a lo mejor sale ahora, pero rechacé otros negocios, ¿no? Pero porque estaba pensando en otras cosas. Entonces estaba haciéndolo profesionalmente. Yo cumplía y luego, pues, en mi vida personal, pues, prefería pues, estar tranquilo, estar con los amigos y pasármela bien. ¿Vale? Pero el trabajo, profesionalidad ante todo, ¿no? Ah, mira, esto es el infrascanner, se vende actualmente. Este modelo fue, este no fue el que yo usé, este es el que yo recomendé de cómo se hacía y ahora tiene subvenciones militares, está en estadios de fútbol americanos, parece que también ha salido mucho en pediatría, está aprobado por la FDA, ¿vale? Entonces aquí aprendí mucho de tecnología, esto es muy importante, aquí empecé a tener contacto con la tecnología. Y aquí está la otra investigación, gusté mucho en Filadelfia y me llamaron para esta investigación para crear un monitor para medir la profundidad anestésica que sustituyese a esta pegatina. ¿Vale? Esto se llama Bispectral Index y yo lo usé intencionadamente también para mi tesis doctoral de conciencia, ¿vale? Entonces de ahí saqué dos investigaciones, una para mi tesis doctoral y otra que validación de esta máquina. Y aquí ya empecé con los negocios, ¿vale? Estaban más o menos solapados, me ofrecieron el infrascáner, pero aquí ya empecé a entender de lo que van los negocios. Para que lo sepáis, esta es una pegatina que se usa cada vez que hay una cirugía. Se llama Bispectral Index. Esto vale $20. A mí lo que me decían desde la Universidad de Excel es, Humberto, si conseguimos ser mejor que esta pegatina, imagínate todos los quirófanos del mundo, cada vez que haya una operación dándonos $20. Claro, entonces empecé a entender el impacto real que tiene. ¿Ok? Esta investigación pues la tuvimos, yo por otras cosas también fui por otro lado, pero no, la verdad desconozco si llegó a un buen término, creo que no, porque si no pues me hubiese enterado. Pero la investigación salió muy bien en NeuroImage, yo voy de primer autor, NeuroImage es una Q1, y yo creo que es la mejor revista de neuroimagen a nivel mundial, ¿no? Este soy yo. Este soy yo con 20 y pocos añitos, ¿vale? Que me quité la mascarilla porque digo, es que nadie me va a creer que estoy aquí. Esto es una operación real, ¿eh? Tú no te puedes quitar la mascarilla, ¿vale? Yo no lo sabía en aquella época, fui muy insensato. Pero lo que pensé es que la gente me vea la cara, ¿no? Que luego no, pues no se lo van a creer. Y pues, como veis, también tenía aquí pues unos ¿cómo se llama? Expansores, se llama, dilataciones, ¿no? Llevaba ya, pues ya crecí, ya me las quité, pero para que veáis que era un poco más rebelde, ¿no? De lo que se espera de un científico, ¿no? Luego publiqué este capítulo del libro. Es que esta técnica se llama Bispectral Index, la del infrascáner también, no, bispectral, espectroscopia funcional por rayos posinfrarrojos, se llama FNIRS. Esta también, entonces, esto que hice también. Entonces ya empecé a ser, sin darme yo cuenta, experto en FNIRS, ¿vale? Para no decir espectroscopia funcional o tal. Empecé a ser experto en FNIRS y escribí este capítulo del libro que ha sido un éxito, un éxito. Hay gente que lo he conocido y dice, ay, tú eres el autor de esto. Y yo, de verdad, ni me lo imaginaba que iba a tener tanto éxito, ¿vale? Entonces lo escribí sobre cómo aplicaciones clínicas que puede tener esta técnica, ¿ok? Tanto es así que me pidieron escribir la entrada de una enciclopedia de neuropsicología clínica sobre esta técnica, de Springer, Nature, que es de las mayores editoriales científicas del mundo. Es decir, sin quererlo y sin pensarlo, me había convertido en uno de los mayores expertos del mundo en el 2018, creo que era esto. Esto fue en mi cumpleaños, 28 de julio del 2017. Yo cumplo año el 28 de julio. Pues me había convertido sin esperarlo en un experto mundial en esta técnica. Es que apenas nadie, ahora está mucho más, ¿eh? Pero por aquella época no.
Por lo tanto, aquí tuve varios aprendizajes en Sevilla, en la clínica y en el hospital, que es cómo funciona el cerebro y neurotecnología. ¿Vale? Y lo de la neurotecnología es bastante importante porque siempre me ha acompañado toda mi vida. Y también sin quererlo, ¿vale? A mí, yo quería saber la conciencia. Yo estaba obsesionado con saber cómo funcionaba la conciencia. Entonces, mi siguiente paso fue a Madrid. Madrid, aquí hay que entender que aquí yo ya estaba en crisis, ¿eh? En España había entrado en la crisis del 2009, creo que fue 2011, 2009, 10 o 11, pues me fui a Madrid porque empezaron los despidos en España. Yo siempre he sido un culo inquieto, ¿no? De que me gusta moverme para arriba, para abajo. Entonces llegó a un acuerdo con la clínica para que en vez de despedir a una madre con hijos, pues un padre con hijos, pues me despidiese a mí con indemnización y me fui a Madrid. En Madrid desarrollé también varias investigaciones, me fui a hacer el doctorado, no me fui a Madrid porque sí, me fui a hacer el doctorado a la Facultad de Medicina con el doctor Vela, un médico increíble del sueño. Y a él le encantó lo de la conciencia, ¿no? Se lo dije y le encantó. Pero aquí, pues también una cosa curiosa que pasó es que eché una convocatoria de la DGT, Dirección General de Tráfico de España, que gobierna todo el tráfico. Y saqué 2 artículos. No, pedí una investigación nacional, me la dieron, me la financiaron y saqué 2 artículos. Y aquí fue mi primer contacto con la inteligencia artificial. ¿Fue en cuál? A Frontal Neuropsychological Profiling Fitness to Drive, ¿no? O ¿cómo es? Fitness to Drive, efectivamente. Y aquí fue clave, mira, este es una alumna joven, Cristina, y aquí fue clave Ignacio. Nacho, ahora mismo Nacho trabaja en Airbus, en Human Factors, ¿no? En un tipo que está dentro de diseña cabinas de aviones. Diseña cabinas de aviones para ver cómo el piloto es capaz de interaccionar con tantas señales, ¿vale? Y para eso usan neuropsicólogos, ¿vale? Estos son de las mismas, la DGT también, súper contento. Y luego en la Autónoma, pues hice este artículo que fue la primera vez que yo hice una teoría de la conciencia y me la admitieron en Neuropsicología. Neuropsicología fue la primera revista de neuropsicología del mundo y de las 3 mejores de neuropsicología, ¿vale? Entonces yo hipoteticé y que se ha ido comprobando con el tiempo una subred dentro del sistema tálamo cortical que controlaba la distribución de la información neural a través de todo el cerebro, ¿no? Y la verdad, estoy bastante orgulloso de este artículo porque es una idea y una teoría original mía. Ahora tengo otras 2 más, ¿no? Que ahora mostraré. Pero esto lo importante es que ya me empezaba yo a saber de cómo funciona el cerebro. Esto es básico, básico para todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, funcionamiento cerebral, el aprendizaje, pero ahora empezaba a entender todo el entramado cognitivo. ¿Vale? Porque esta investigación también pues me metí con un segundo, con qué tipo de cogniciones permiten la conciencia. Entonces yo hablé de memoria, atención y el arousal, ¿ok? Luego, uy, Berlín. Esta etapa me gustaría no hablar, en verdad es broma, ¿no? Lo que pasa es que fui a Berlín, ahí ya sí huyendo de la crisis. Ahí me fui a Berlín a huir de la crisis, ahí todavía tenía yo la investigación de tráfico, tenía un dinerito ahorrado y me fui a Berlín a vivir, a buscar la vida. Y aquí pasaron cosas muy interesantes. La primera es, me contrataron de director científico de una startup. Una startup que consistía era una red social de sueños. Tú al levantarte grababas tus sueños y había unos datos que los procesaban y te daban resultados de tus sueños y tú podías ver los sueños de otras personas y compartirlos. Aquí también tuve contacto con Natural Language Processing. Se llama NLP, que es como el padre de los LLM, del Large Language Model, que es sobre lo que se basa ChatGPT. Esto fue en el 2013. Esto fue un éxito. Salimos en The New Yorker, salimos en The Wire, que es lo más que hay a nivel tecnológico en Silicon Valley. TechCrunch también. Salimos en Mashable, Atlantic, y para los que no conocen Kickstarter, ganamos un Kickstarter de $80.000. Pero lo más gracioso es esto.
No sé si toda o aquí la gente conoce la serie de Netflix Inventing Anna. Es sobre una estafadora rusa, ¿no? Pues yo no sé si la habéis visto, el novio, ¿vale? Pues yo era la mano derecha del novio. En la serie aparece el novio, que se llama Chase, en realidad se llama Hunter, ¿vale? Chase caza, Hunter cazar, ¿vale? Y yo era la mano derecha, él era el CEO, él era el CEO de esta empresa, se llama Discover Shadow. Él era el CEO de esta empresa y yo era el director científico y el tipo estaba encantadísimo de la neuropsicología. Me acuerdo una vez que me lo llevé por Sevilla y andando por el centro de Sevilla no parábamos de hablar de neurociencia, del cerebro y de vez en cuando él levantaba la mirada y decía, uy, qué bonito es esto. Y seguíamos hablando, ¿no? De neurociencia. También decir que me debe 160.000 pesos. ¿Ok? Yo no era parte de la trama de estafa, sino a mí también pues, me estafaron. Y estuve tan cerca de él que la periodista hablaba conmigo para que le contase historias, ¿vale? Y yo le dije, se llama Jessica Pressler, ¿vale? También hizo una de sus novelas o de reportajes, se hizo para hacer la película de Hustle, o de Hustle, ¿no? De Jennifer López, ¿vale? Pues Jessica Pressler pues me llamaba y yo le dije una vez, Jessica, digo, yo creo que aquí, porque yo la conocía esta, ¿eh? Digo, yo creo que aquí el problema no es Ana Delvey, yo creo que el problema es Hunter, Hunter del novio, digo, yo creo que ese es The Mastermind. Y se puso a investigar, se supone que sacó un libro, pero no sé qué, la voy a escribir. No sé qué ha pasado con ese libro, pero me llamó y yo le dije, bueno, cuéntame ya, Jessica, ¿es para tanto lo de este hombre? Y me dice, sí, Humberto, es para tanto. Y yo, wow, porque yo nunca me enteré de nada, yo me enteré, todo el dinero que ganábamos, yo me enteré dónde fue a parar por esta serie. Y teníamos un equipo increíble que trabajaba con gente de Apple, increíble, increíble, increíble. Aquí aprendí también muchísimo porque estuve en todo el mundo tecnológico snob, en Berlín y en San Francisco y en Nueva York, ¿vale? Rechazaba ofertas de millones de dólares, era un poco locura, ¿no? Luego de esta aventura presenté mi tesis doctoral en la Autónoma de Madrid, se llama Conectividad y estado funcional de la corteza prefrontal en la experiencia de conciencia, ¿no? Y aquí hablo un poco de cómo la corteza prefrontal, que es esta región, se activa o controla lo que es la conciencia. Una vez esto, fui a Sevilla, después de lo de Berlín, gané un concurso con Telefónica. Telefónica es como la matriz de Movistar, y allí era yo el único ingeniero, no, el único doctor con ingenieros, ¿ok? Había muchísimos ingenieros. Nosotros lo que estábamos haciendo era un dispositivo que te lo ponías detrás de la oreja y era capaz de leer tu actividad mental, ¿vale? Esto que ahora parece un poquito más asequible, por aquella época no lo era. Es que tenéis que tener que, estoy hablando de hace más de 10 años. Y nosotros estábamos haciendo impresión 3D, ¿vale? Esto lo diseñamos y salió esto. Estas pantallitas que ves para poner los electrodos a la cabeza. Y, y aquí sería una imagen de cómo quedaría, ¿vale? ¿Veis aquí? Y quedaría detrás de la oreja. ¿Ok? Esto encantaba a todo el mundo porque era súper futurista, ¿vale? Tengo 1000 historias y 1000 aplicaciones de esto. Aquí otro vídeo que enseñábamos cómo ya teníamos los electrodos y lo habíamos conectado al celular inalámbricamente. Y con ¿quién nos lo dio? Nos dio los chips, IBM no, Intel, nos dio los chips Intel, nos los regaló, ¿vale? Se enteró, tuvimos una visita con el vicepresidente de Intel, Steve, no me acuerdo cómo se llamaba, y nos lo regaló. Aquí estoy explicando un poco, esto es Silicon Valley, ¿eh? Ya, aquí estoy explicando un poco lo que es pues la tarjeta, tal, ¿vale? Estos son... Pero te tienes que entender todo esto desde la tecnología, ¿vale? Entonces, bueno, aquí estoy hablando de que cerraba los ojos, tal, y lo recogía, ¿no? Como que era validando que la técnica era buena. Este era mi equipo. Y esto también es importante porque era la primera vez, un psicólogo con ingenieros, ¿no? Eso es algo que ni ahora encaja y hace 10 años menos. Este era yo y este era éramos el equipo. Y en verdad les tengo mucho cariño porque luego te vas enterando de dónde acaba cada uno y sigo teniendo muy buenos amigos de esa época. ¿Okay? Y fijaros que también gané el premio
al 10º concurso de ideas de negocio. Y esto también es súper curioso durante esta época, ¿eh? Un psicólogo ganando el premio de la Universidad de Sevilla de ideas pues, de negocio. Y aquí estoy yo recogiendo con las gafas de sol, como si estuviese en la playa, pero recogiendo el premio, ¿vale? También fue en esta iniciativa. Ya digo que esto encantaba a todo el mundo nos quería entrevistar. Yo descubrí que a mí nunca me ha gustado la tele, nombré, bueno, es que podía contar de anécdotas realmente del aprendizaje, pero bueno, nombré a esta persona, la nombré como que fuese quien hablase con la prensa, hablaba tanto con la prensa que se le olvidó desarrollar el producto. A él sí le gustaba hablar con la prensa y se olvidó de trabajar en el producto y esa fue una de mis quejas, pero bueno, todos son aprendizaje, ¿eh? Todo el camino, y es una de las cosas que quiero yo dejar clara, todo el camino aprendes, no es como, ay, hay una pérdida de tiempo. Yo soy el campeón de perder, ¿no? De fracasar. Siempre digo eso con orgullo. En Estados Unidos es súper orgulloso eso de... Y bueno, es que no me quiero adelantar, lo voy a explicar luego, esto de los negocios, ¿vale? Y ya Silicon Valley, estuve con este proyecto, estuve en Rocket Space, que Rocket Space era donde estaba Uber y Spotify, ¿no? Es donde empezaron, pero entonces lo aconsejaban, negocios digitales, otra vez mucha tecnología. Todo esto iba sumando un poquito a mi conocimiento del cerebro, ¿no? Ya era conocimiento del cerebro y cómo se iba tornando a la tecnología. Recordad que aquí, de inteligencia artificial, mira, el deep learning para que tengáis una referencia temporal, el Deep Learning, el artículo por el que dieron el premio Nobel de Física este año, salió en el 2010. Esto sería 2013. Nadie sabía lo que era la inteligencia artificial. Bien, ¿vale? Evidentemente había mucha gente que sí lo sabía, ¿okay? Pero no era como hoy en día. Y aquí lo que quiero decir es mis aprendizajes, ¿cuáles fueron en este periodo? Funcionamiento cerebral, funcionamiento cognitivo, pero ya le metemos a la innovación digital, ¿vale? Todo este camino ya de alguna manera mi conocimiento también se estaba transformando en una visión digital, ¿vale? De tecnológica. Y por fin, ¡chachán!, pues llegué a México. En México soy profesor de la escuela, orgulloso profesor de la Escuela de Psicología de la UDEM desde el 2016 y estoy en la escuela también estuve en la escuela de negocio. Todo este bagaje pues me sirvió para estar en la escuela pues de negocio, que aquí es donde yo digo, estaba en la clase de taller de innovación, y aquí es donde yo digo que yo llegaba a la clase y decía, bueno, yo sí, digo, no creo que encontréis a nadie que haya fallado tanto en los negocios como yo. Digo, entonces mi misión es, ¿vale? Y la verdad que muy contento, muchos proyectos, muchísimo, guardo relación con algunos alumnos, muy, muy, muy buena relación y lo mismo, ¿no? Hay uno que fue nombrado como, está teniendo mucho éxito con un material especial que creó, ¿no? Que yo fui sinodal en su tesis, y ahora fue nombrado como de las 35 jóvenes promesas de Latinoamérica por el MIT, ¿vale? Entonces también hay pequeños orgullos pues, de profesor, ¿no? Ver dónde llegan pues, los alumnos, y lo siento, no como mío, ¿vale? Porque no le quiero quitar ese protagonismo, pero sí lo siento pues, muy cercano. Esta es mi maravillosa escuela pues, de psicología, que estamos todos los profesores bien alegres, seguimos más o menos todos. Y nada, y aquí pues seguí profundizando sobre el funcionamiento. Prefrontal Neural Dynamics in Consciousness, una teoría sobre cómo funcionaba la corteza prefrontal para generar conciencia, y uno publicado hace recientemente, que está súper chido, que es con la actividad cerebral. Si tú te imaginabas abriendo la mano y cerrándola, podías controlar en una pantalla de ordenador que un palo fuese hacia arriba y hacia abajo, ¿no? De manera que iban apareciendo obstáculos, a ver si lo hago bien, iban apareciendo obstáculos y tú imaginando, bajabas la mano y pasaba el obstáculo. Ahora imaginabas que cerrabas la mano, subía y pasabas el otro obstáculo, ¿vale? Eso se llama Brain Computer Interface, ¿vale? Y fue multidisciplinarmente con la doctora Isma Nayeli, yo y el doctor Antonio Tortella y dos estudiantes, ¿vale? Digo multidisciplinar porque es ingeniera biomédica, ingeniero de inteligencia artificial y yo, pues, neurociencia, neuropsicología. Es que estoy como diciendo todo porque al final hay como un desenlace, ¿no?
Este es otro artículo que publiqué en la revista Neurología y lo hice para mis estudiantes. Pero lo digo de verdad, otra vez, sin esperármelo. Y hice un modelo de conciencia en español para mis estudiantes, sin esperármelo. Creo que ha sido el artículo que más ha descargado la gente y que más vistas tiene, pero ha llegado como a 200.000 vistas, una cosa muy loca, porque es que no hay ningún artículo en español sobre conciencia. ¿Vale? Entonces aquí pues publiqué este artículo y la verdad que superó todas mis expectativas. Y luego pues también seguía haciendo pues tecnología. Llegué y aquí en la UDEM pues, hicimos un PEF, ¿vale? Una tesis de grado que era una cosita que te la ponía aquí una pulserita, un paciente de Parkinson, y entonces temblaba el paciente y era capaz de medirte el temblor y enviártelo a la nube. ¿Vale? Para eso hay que hacer cosas especiales. Y la verdad que hicimos cosas muy chidas y estoy bastante contento de esto y está como para patente, ¿no? Y aquí comienza mi transformación. Esto está hecho por inteligencia artificial, evidentemente, neurocientífico, ¿vale? Perdona los fallos. Pero aquí es donde me convertí de un neurocientífico a un científico de inteligencia artificial. O bueno, ha sido como un autotítulo, ¿no? Porque ya sí me estoy como girando hacia la inteligencia artificial y en salud, sobre todo. Y aquí pasó, ¿por qué? ¿Por qué fue esto? ¿Por qué fue el giro? Y este punto fue clave. A mí, ChatGPT, OpenAI, me voló la cabeza. Yo, que quería estudiar dónde estaba el alma, que quería estudiar la conciencia, que quería saber qué nos hacía humanos, que esa era pues, mi obsesión, que cada vez que en Twitter decía algo, me decía, no, esto es la cultura, es característico humano. Y me salía un etólogo, uno que estudia los animales, las abejas de tal sitio tienen cultura. Y yo, me cacho en la mar. Digo, entonces, ¿qué es realmente lo humano? Y pensé en el lenguaje, pero un lenguaje articulado. Y ahora resulta que en el 2022, el 30 de noviembre del 2022, me sale una máquina que habla como un humano. Y digo, esto no puede ser. ¿Dónde está la mente? No me diga que ahora una máquina puede expresarse como un humano sin mente, porque se supone que las máquinas no tienen mente. Y ahí empezó, pues, los primeros meses, mucha especulación, aunque ahora comprendemos un poquito más lo que es ChatGPT, pero ¿tiene conciencia la máquina? ¿Por qué está emitiendo esto hablando? Entonces claro, si mi tema era la conciencia, que ya saber el alma, que ya saber lo que nos hacía humano, yo tenía que estudiar esto. Y fue ya como, pero fijaros la base, conocimiento del cerebro, tecnología. Tengo una base perfecta para ponerme a estudiar esto perfectamente. Me sigue faltando, ¿vale? Me sigue faltando conocimiento y por eso es muy importante la multidisciplinaridad en el estudio. Pues súper importante. Yo hay sitios donde yo no llego, ¿vale? Y para llegar, por muy listo que sea, tienes que estudiar una carrera. Porque siempre lo digo, por muy listo que sea, antes que tú ha habido gente muy lista y que ha publicado mucho también. ¿Vale? Entonces, por lo menos, y si le ha llevado muchos años, a ti también te va a llevar muchos años, pues ¿por qué no los lees? ¿Vale? Pues entonces la multidisciplinaridad es básico para llegar ya a estos niveles altos. Estoy hablando ya de niveles muy altos a nivel científico. Una de las cosas que primero me obsesionó fue de cómo iba a afectar esto a mis alumnos. Ya no les puedo mandar ensayo si se lo va a hacer ChatGPT. Entonces hice este artículo, riesgos cognitivos potenciales de ChatGPT en las habilidades intelectuales, ha tenido un impacto alrededor del mundo tremendo. El otro día estuve en Cambridge dando una conferencia sobre esto, justamente. Es un tema que gusta mucho, porque lo que yo digo es de que como usemos ChatGPT sin pensar, nos vamos a volver todo el mundo estúpido. ¿Vale? Nadie se hace bueno jugando al baloncesto sin jugar al baloncesto, pues nadie se hace bueno pensando sin pensar. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad para evitar convertirnos en unos estúpidos? ¿Vale? Somos manipulables siendo más estúpidos, y perdón por la palabra, ¿vale? Pero siendo más estúpidos, somos más vulnerables a la desinformación. Se ha demostrado que el Producto Interior Bruto se relaciona positivamente con el CI. ¿Cómo está afectando esto? ¿No? Entonces creo que esto es un artículo que está teniendo mucho impacto y que abre ese tipo de cuestiones para que nos organicemos y hagamos cosas, ¿vale? Una de las cosas que yo pido que se hagan es cursos de estimulación cognitiva entre la edad de 12 a 18 años, que es donde florecen las habilidades intelectuales.
Y luego sigo haciendo investigación con inteligencia artificial, muy de inteligencia artificial. Esto es, hemos hecho visión computacional, donde una prueba de un reloj, si aquí hay psicólogos, sabéis cuál es la prueba del reloj, que tiene que dibujar un reloj una persona, pues con una visión computacional hemos conseguido dividir todos los componentes y puntuar, como si fuésemos una persona. Esto es más teoría, esto es inteligencia artificial pura, dura, de la de verdad. ¿Ok? Ahora explicaremos también eso de lo de la verdad. También, como consecuencia, he escrito 3 capítulos del libro en español sobre el tema de la inteligencia artificial y la neuropsicología para abrir el campo a Hispanoamérica, ¿vale? También, sorprendentemente, es que no nos damos cuenta del interés que hay, ¿vale? Parece que no hay interés, pero sí hay mucho interés. Están siendo muy solicitados estos 2 artículos, ¿vale? Uso de la inteligencia artificial en la práctica clínica neuropsicológica y comparación del procesamiento cognitivo entre humanos y AI chatbots basado en grandes modelos del lenguaje. Sé que están siendo muy solicitados porque en ResearchGate, que es donde los tengo además de los libros, pues los solicitan mucho, se están convirtiendo con muchas vistas, ¿no? Y también este último capítulo, que lo hice con alumnas, pues debo decir orgullosamente, y gracias sobre todo al trabajo y a la dedicación de las alumnas, que todavía no se puede agradecerlo pues lo suficiente, y lo bonito que es trabajar con alumnas implicadas de verdad, nos dieron el primer premio a la mejor tesis de todo México, ¿vale? El Colegio Oficial de se llama CNI, ¿vale? No se llama Colegio Oficial de Psicólogos, pero para que lo entendamos, Colegio Oficial de Psicólogos de México, que se llama CNI, pues nos dio el primer puesto, ¿vale? Aquí está, director de tesis, Humberto y tal. Okay. Y ya para acabar, o ya fácil, pues ya para ir cerrando, pues publiqué un libro que se llama Digital Behavior en Cambridge University Press, ¿vale? Que aquí pues aplicaba todos los principios comportamentales y cognitivos y neurocientíficos a comprender la conducta digital de los usuarios en los medios digitales, ¿vale? Artículo, todo lo que he dicho, toda esa tecnología, pues he ido yo uniéndolo con mi expertise, ¿no? Y este es el resultado de esa unión. La verdad estoy bastante contento. El otro día estuve en Cambridge, no para hablar del libro, fue casualidad. Y cuento una anécdota de que fui a la librería de Cambridge, a la oficial, y encontré mi libro ahí, ¿no? Y yo creía que no lo iba a encontrar, ¿vale? Porque iban a poner mi libro en la librería oficial de Cambridge, ¿no? Y la verdad, me emocionó. Y yo me emociono muy pocas veces, pero se sintió muy, muy, muy bonito. Y publicar en Cambridge es un logro y es algo bastante complejo, porque no evalúan solamente si el libro es bueno, sino de tú quién eres para publicar aquí, ¿vale? Una pregunta específica, ¿eh? Que le hacen a los revisores. ¿Tiene esta persona el CV para poder publicar en Cambridge? Porque te devuelven por la revisión, y es una pregunta que le dicen directamente a los revisores. También, como anécdota, para la gente que quiera, dice, hostia, Humberto, te va a hacer rico. Primero, que para hacerte rico, tienes que vender mucho. ¿Ok? Esa es pues, la primera cosa. Ok, imaginemos que vendamos mucho. El libro es caro. Vale $41 paperback, o no, que no me acuerdo, ¿no? Depende del libro, del formato del libro. Y $100 y pico en el formato. Me llevo un 8%. Por si alguien está interesado en saber cómo es esto de la editorial, de publicación en una gran... Bueno, imagino que me llevo yo un 8% que no soy nadie. Me imagino que aquí viene un premio Nobel y lo podrán pues, negociar, ¿no? Pero por si queréis tener alguna idea. Entonces yo, con todo este bagaje que os acabo de contar, me he reconstruido. Me he reconstruido y me he reconstruido porque de verdad que lo siento de corazón. No es como un interés, es que estamos diseñando la mente de los robots. ¿Vale? Y esa es la unión de las neurociencias, de la neuropsicología con la ingeniería de la inteligencia artificial. Nosotros, los neurocientíficos, tenemos que encontrarnos con la ingeniería, saber tener conocimiento de ingeniería, pero los ingenieros también. Y yo creo que el punto donde se unen es en el diseño de arquitectura cognitiva para sistemas basados en AI. Esto ya lo estaba yo haciendo, ya os voy a explicar dónde pues lo estoy haciendo. Y esto que está aquí abajo es un white paper. Un white paper es como un libro seminal sobre algún tema. Pues el white paper de Google, de los agentes AI, dice claramente arquitectura cognitiva, como que reconoce
y da espacio a la cognición y, por tanto, a la neuropsicología, que es quien estudia la cognición, en el diseño de estos sistemas. Y esto es un ejemplo de cómo sería un modelo, pero se nota, y lo veis después de corazón, que estos modelos lo hacen ingenieros, ¿ok? Son muy simples. Tendréis que ver cosas que yo he hecho, lo que pasa es que no lo puedo enseñar porque pertenece a la industria, ¿vale? Pero son esquemas de esto que no caben en la pantalla, ¿ok? ¿Y dónde estoy ahora? ¿O cuál es el resultado de esta transformación y de esta focalización desde la neurociencia o transformación desde el neurocientífico a diseñador de arquitectura de sistemas cognitivos, no, diseñador de arquitectura cognitiva para sistemas de inteligencia artificial? Pues estoy en dos sitios. Bueno, estoy en uno y luego tengo una parte en la industria privada. Mi trabajo principal y por el que estoy súper contento y muero y todas las cosas, porque yo soy profesor antes que todo, es en la UDEM, ¿ok? Trabajo de profesor de la Escuela de Psicología y pertenezco, soy parte del Sistema Nacional de Investigadores y pertenezco a dos laboratorios, uno de inteligencia artificial y otro de cognición. En el de cognición soy pues el director, pero bueno, a mí me gusta decir que somos mancomunados con otras compañeras que hacen un trabajo fabuloso. Aquí amplío mi conocimiento de inteligencia artificial y hago trabajos con el Instituto Nuevo Amanecer para la parálisis cerebral infantil. Estamos haciendo unas cosas increíbles. Tengo un club de inteligencia artificial con otros profesores y hacemos trabajo desde el club de inteligencia artificial, desde la UDEM, hacia afuera. Luego lo hacemos para el Instituto Nuevo Amanecer, que os lo digo, para mí, si esto estuviese en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, sería increíble. Estaría todo el día, sería uno de los grandes centros. Y está aquí en Monterrey, detrás de la UDEM. Está detrás de la UDEM. Hacen un trabajo. Yo formo parte del Consejo de Desarrollo y lo tengo que reconocer. Aprendo más, recibo más de lo que doy. ¿Vale? Pero ahora mismo tienen muchísimos datos y estamos haciendo inteligencia artificial. Tenemos dos proyectos. Uno, de las variables por las que las familias desertan del tratamiento. Hay que decir que las familias son de bajísimos recursos de nivel económico, ¿eh? Y le dan los tratamientos con becas del 100%, ¿eh? No, es que no hay nombre porque es que uno se empapa de la historia de la familia. Estamos haciendo eso y estamos haciendo, y que ya vamos a empezar a escribir un artículo sobre los factores de riesgo para predecir qué niño en el nacimiento, al nacer y a los 6 meses, tiene un riesgo de desarrollar parálisis cerebral y retraso en el desarrollo psicomotor, ¿vale? Y hemos tenido unos resultados buenísimos, buenísimos, buenísimos. Y vamos a empezar a escribir, estoy muy emocionado y tenemos otro proyecto, ¿no? Y luego con el Kistum Muguerza, que todos lo conocéis, o no sé si lo conocéis todos, es una gran cadena de hospitales privados de Estados Unidos y de México. Y estamos creando, pues, no lo puedo decir, o no sé si lo puedo decir, pero prefiero pues no decirlo, pero estamos como haciendo muchísimos proyectos porque tienen muchísimos datos y no con los datos que tienen se puede hacer investigación, por lo tanto estamos como haciendo digital twins, estamos como intentando crear como pacientes virtuales, ¿vale? Con los que puedo hacer investigación y muchas otras cosas. Esto es dentro de la ODEN. Y luego tengo una pequeña patita en la industria privada. Y esto es maravilloso. Estoy como director científico del Departamento de Inteligencia Artificial de Freight Technology, es una empresa de logística de Estados Unidos que controla o desarrolla tecnología para Canadá, Estados Unidos y México, y aquí es donde yo estoy aplicando todo mi conocimiento. Aquí aplico en la industria, fijaros que no es de salud, y estamos haciendo cosas muy chidas, ¿vale? Yo ahí soy asesor, ¿vale? No soy empleado fijo, soy un asesor donde yo asesoro o doy indicaciones para el desarrollo de productos basados en inteligencia artificial y acabamos de lanzar ayer, internamente la primera herramienta que es un predictor de precios. Y luego también estoy asesorando una empresa que se llama una plataforma de orientación vocacional, ¿vale? Para bachiller, es decir, para alumnos en preparatoria, unimos los intereses personales y los adecuamos para entrenarlos para que vayan a la carrera con las habilidades necesarias, ¿no?
Entonces, pues nada, perdonar, no, la verdad que no sé ni cuánto tiempo, uy, 5 minutos, justo. He ido justo, me hubiese gustado dejar un poquito más de tiempo, pero esta es toda la carrera. No sé si a alguien pues, le ha interesado, le puede inspirar, me podéis escribir y nada, espero que os haya gustado. Esto es lo último, ¿no? Ah, no, lecciones de vida, rápido, rápido, perdón, Carmen, rápido. ¿Qué he aprendido en todo este camino? A perder, súper importante. Gente, la gente pierde más que gana. Y yo creo que estoy ganando ahora, ¿eh? Pero he perdido y sigo perdiendo tela. Perder y seguir pedaleando. Yo creo que es una lección de vida. Que hay gente muy lista, porque de vez en cuando uno pecamos de soberbia y nos creemos muy listos. Pero hay gente muy lista. Y además voy a decir una cosa, es muy trabajadora. No basta con ser listo solo. Hay que trabajar muchísimo. Rápidamente, publicar. Uf, cuesta mucho publicar en buenas revistas. Luego en las malas, no sé por qué no lo intento, pero en las buenas, cuesta muchísimo, pero merece la pena, ¿vale? Además, publicar te rechazan muchísimo, no importa el final, sino el camino, porque aprendes los fallos, super aprendes los fallos. Hay que planificar, pero también hay que dejarse llevar. A mí esto es una de las cosas que he aprendido últimamente. Hay que confiar también un poquito en la vida. No hay que intentar estar torciendo el destino siempre. Hay que planificar y dejarse también llevar, saber dejarse llevar, ¿vale? No todo siempre que tiene una mala noticia, a lo mejor una mala noticia te lleva a algo bueno luego, ¿vale? Eso es lo que quiero, es de lo que estoy aprendiendo últimamente. Y no todo impacta, no todo produce impacto, pero aporta, ¿no? Aporta algo en tu vida o aporta algo en los demás. No, no hace falta que todo lo que haces tenga impacto. ¿Ok? Y nada, esto es pues mi trayectoria de cómo un neurocientífico se convierte en un científico de inteligencia artificial, ¿vale? Lo digo entre comillas. Y nada, espero que os haya gustado. Y ahora sí, Carmen, una disculpa. No, 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 al contrario, Humberto, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Creo que todo es muy valioso, ¿no? Realmente estamos muy agradecidos y tenemos el honor de que tú hayas iniciado estas sesiones con ciencia. Y bueno, la verdad es que, bueno, ya no tenemos como mucho tiempo para preguntas y respuestas, pero ustedes tienen nuestros correos. Si ustedes quieren escribir algo en especial para Humberto, él con mucho gusto nos dará la respuesta y se las enviaremos a sus Completamente, respectivos ¿eh? correos. Yo intento ser muy cercano, a veces se me va por el tema de trabajo, pero de verdad, alguna duda, alguna cosa en que yo pueda echar una mano sin pensarlo, intentarlo. Intentarlo y yo voy a intentar, ¿vale? El poder dar Muchísimas una respuesta gracias. y ayuda. Sí, perfecto. Y bueno, también les enviaremos por correo una encuesta para que ustedes nos pudieran ayudar, porque pues estamos iniciando este proyecto. Y bueno, hay que siempre recibir esta retroalimentación, ¿no? Para poder mejorar. Y bueno, pues ahora sí que mil gracias otra vez, Humberto, de verdad. Y bueno, queremos invitarlos para la siguiente sesión, que va a ser el 28 de mayo, que tendrá el título de Los ambientes virtuales reducen el miedo de hablar en público, por el doctor Julián Nevarez Montes. Entonces ya les estaremos enviando la invitación. Y bueno, la verdad es que mil gracias a todos por participar y por todo el interés y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Humberto. Gracias, chao, chao. Un gusto. Gracias. Gracias.